Buenas tardes a todos y todas. Espero que se escuche bien. No sé si se escucha bien. Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, antes que nada también quería obviamente agradecer la invitación a esta presentación. Para mí realmente es un honor presentar este libro tan importante, un hito muy relevante en los estudios sobre el budismo en español. Y bueno, obviamente compartir con el doctor Francisco Díez de Velázquez, para mí es un honor. Siempre fue un referente para mí sus estudios en España, así que bueno, estoy muy contento. Bueno, yo había organizado la presentación, quería hablar un poco antes de centrarme específicamente en el campo de los estudios budistas. Quería centrarme en un poco el panorama del budismo en América Latina, porque me parece importante tener una idea que sea básica de la presencia del budismo en esta región, una región que tiene algunos rasgos lingüísticos y culturales muy comunes, ¿no? Como el uso del español y el portugués, la presencia del catolicismo mayoritario. Muchos países tienen el 70%, 80%, incluso 90% de la población es católica, pero también hay una rica diversidad de minorías religiosas de origen afro, religiones indígenas, también presencia de grupos de religiones judaicas, islámicos, y dentro de ellos está el budismo, ¿no? Como una minoría religiosa que, si bien en términos numéricos no es muy grande, es relevante, ha tenido su impacto en el ámbito cultural y social latinoamericano. Entonces, en esta primera parte breve de contarles un poco cómo es el budismo en Latinoamérica, lo primero que quería mencionar es que eh, hay escasa información cuantitativa, ¿no? De la cantidad de budistas en Latinoamérica. O sea, muchos países no tienen censos o encuestas que den información precisa sobre cuántos budistas hay en esta región. Creo que solamente Brasil y México tienen datos precisos sobre eso, pero en el resto de los países no. Muchas veces cuando uno cuantifica, cuando quiere, por ejemplo, en un país cuantificar cuántos budistas hay, puede hacer un relevamiento visitando los centros y preguntando, pero bueno, a veces hay que tener cuidado porque en esos casos puede estar sobreestimado el número de miembros de determinado grupo, porque a veces toman en cuenta por ejemplo, a los simpatizantes, a personas que no son miembros comprometidos. También otra cosa que pasa es que el budismo puede estar, en el caso de que haya encuestas, subrepresentado, ¿no? Porque muchas personas, como ya lo señaló hace tiempo Ronald Alves, muchas personas que son practicantes budistas no se identifican como budistas. O sea, cuando uno les pregunta en una encuesta qué religión sostienen o adhieren, por ahí dicen su religión de origen familiar o tradicional, que es la católica generalmente, aunque por ahí cuando uno ve su vida cotidiana son más practicantes budistas que otra cosa. Y eso tiene que ver con la idea de que quien se dice budista no lo es, una frase que le dijeron a este investigador Ronald Alves Pereira, uno de sus interlocutores con el que trabajó haciendo trabajo de campo, por todo esto de que la identidad para el budismo es algo ilusorio. Entonces identificarse sería no ser budista, ¿no? También otro elemento que hace que el budismo esté subrepresentado es que muchas veces, al ser una religión que es menos del 1%, en ningún país llega a más del 1%, en las encuestas aparece bajo la categoría de otras religiones, ¿no? Que no discriminan cuáles son. Y finalmente, un elemento que ha hecho que haya poca información cuantitativa es que muchas veces, sobre todo de las ciencias sociales, se ha hecho hincapié en estudios de otros fenómenos religiosos como el auge del pentecostalismo en la región.
Bueno, entonces uno dice, bueno, ¿cómo estudiar numéricamente, hacer un relevamiento, un acercamiento cuantitativo al budismo en Latinoamérica? Con Fran Usarki, un investigador de origen alemán que hace mucho tiempo vive en Brasil, y Rafael Yogi, estamos escribiendo un libro que va a salir publicado quizás a fin de este año sobre el budismo en Latinoamérica, y una de las cosas que hicimos es cuantificar el budismo contando la cantidad de centros, templos o grupos de práctica, ¿no? Un poco y similar al que contaba Francisco hace un rato. Obviamente teniendo la salvedad de que por ahí un centro Zen puede tener 15 miembros y otro puede tener 30. O sea, no da un dato preciso numérico de la cantidad de personas, pero bueno, puede dar una idea cuantitativa de la presencia del budismo en una región. Eh, entonces, teniendo esto en cuenta, podemos decir que en la región, en Latinoamérica, hay alrededor de 1000 templos, centros o grupos budistas. Es un número bastante interesante. Hablando un poco de la distribución, bueno, Brasil llega a tener casi el 50% de los centros budistas latinoamericanos. Acá hay que tener en cuenta que Brasil tiene 200 millones de habitantes, que es casi como el resto de Sudamérica. Después le sigue México con 140 centros o templos. En tercer lugar está Argentina con 75 centros, Chile con 65, Colombia con 35, Ecuador con 17, Uruguay con 18, Paraguay con 12, Bolivia con 10 y Panamá con 6. Después también tenemos otros países como Guyana y Barbados, donde no pudimos identificar ningún centro budista. Probablemente haya practicantes o simpatizantes, pero no hay ningún centro institucionalizado de budismo. Después, un breve panorama de la distribución, ¿no?, de estas escuelas budistas, estos centros budistas latinoamericanos en cuanto al vehículo, ¿no? Bueno, hay que decir que la mayoría pertenece al budismo Vajrayana, que es no, Mahayana, perdón. O sea, llega al 60% con 560 centros, Mahayana, de origen chino, coreano, japonés y vietnamita. En esto destaca el Zen, que tiene alrededor del 22% de los centros. Después, el budismo del vehículo Vajrayana sí tiene 350 centros, que es más o menos el 30%. Acá encontramos representadas las 4 escuelas, Nyingma, Kagyu, Sakya y Gelupa, aunque también encontramos otras tradiciones, por ejemplo, centros que pertenecen a la tradición Bon, de budismo tibetano. También encontramos centros de la nueva tradición Kadampa. De hecho, tiene una fuerte presencia en el país con 55 centros, la región, no el país. Después encontramos poca presencia de budismo Theravada. Solamente en Latinoamérica hay 38 centros o grupos de práctica, que es más o menos el 5%. Muchos de ellos pertenecen a la organización Vipassana Meditation de Goenka, un maestro birmano, aunque también hay otros grupos de budismo Theravada más por ahí pequeños, no con tantas sedes. Y después, por último, el último 5% de las instituciones budistas podrían decirse que son ecuménicas, ¿no? Hay centros budistas que no adscriben a una tradición particular, ya sea Theravada, Mahayana o Vajrayana, sino que toman un poquito de cada una de estas tradiciones o de más de una. Entonces, bueno, por eso las llamamos ecuménicas. Después, con respecto a la composición del budismo, bueno, ustedes saben, cuando se estudia el budismo occidental, una distinción que, bueno, ha sido cuestionada, pero no vamos a entrar en eso, pero sirve a fines heurísticos. Hay una distinción entre budismo étnico y budismo de conversos, ¿no? El budismo étnico es un budismo ligado a la migración asiática. Es el budismo que traen los migrantes, ya sea de Japón, China, Corea, Vietnam, etcétera, cuando migran y
Y lo que tiene característica Latinoamérica es que el primer budismo llegó de mano de la migración asiática, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Encontramos que dentro de este budismo de origen étnico, alrededor del 80% de las instituciones son japonesas, particularmente de la Tierra Pura, Shingon, Nichiren y Sotosen, y el 20% restante pertenece a instituciones chinas y coreanas. Este budismo étnico, lo que tiene de particular es que muchas veces estas comunidades lo que buscan es, sobre todo, es como un budismo que es sostén de la identidad étnica. O sea, por ahí no están tan interesados en la meditación o en el estudio del budismo, sino que ejercen una función social un poco como la Iglesia Católica en el ámbito iberoamericano, en el sentido de que han formado templos y traído monjes que hacen casamientos, hacen terratorios, hacen bendiciones y otros tipos de ceremonias propiciatorias que son los que demandan justamente estas comunidades étnicas. Pero bueno, en todo caso, lo que quería señalar es que la mayor parte del budismo en Latinoamérica es un budismo de conversos, o sea, budismo formado por latinoamericanos sin ascendencia oriental, ¿no? Estos grupos, estos centros budistas surgen de 1950 en adelante, en particular el Zen a partir de 1960, aunque se popularizó más en los años 80 en países como Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay, lo que dio lugar a la creación de 160 centros Zen que hay en la actualidad. Después, a partir de 1980, encontramos también interés en el budismo tibetano, particularmente en Brasil, donde hay alrededor de 120 centros de budismo tibetano, seguido de México con 89 centros, Chile con 31 y Argentina con 17. Ahora bien, bueno, ¿cuáles serían algunos de los factores que propiciaron la formación del budismo, de este budismo latinoamericano? En primer lugar, me parece importante destacar la labor que han hecho distintas organizaciones budistas internacionales, o sea, son organizaciones que tienen presencia a nivel global, muchas veces con cientos de filiales o dependencias, y que muchas veces tienen un maestro carismático al frente que va viajando por todo el mundo y en ese viaje va formando grupos, ¿no? Grupos locales en cada país, como por ejemplo, bueno, la Soka Gakkai dentro del budismo étnico, aunque después actualmente hay más practicantes por ahí conversos sin ascendencia oriental, pero originalmente la Soka Gakkai es un budismo particularmente étnico, fundado en 1930 en Japón y que se difundió en Latinoamérica, bueno, por estos inmigrantes japoneses y también por los viajes que hizo su último presidente, Daisaku Ikeda. En realidad falleció hace pocos meses, pero bueno, él tuvo una gran actividad misionera de viajar a distintos países de Latinoamérica para afianzar la presencia de la Soka Gakkai aquí. Después, por ejemplo, la orden taiwanesa Fo-Wan-Shan, que tiene 9 dependencias en América Latina. La escuela Zen Han-Maun de budismo coreano. Después, dentro de lo que es el ámbito de budismo de conversos, está, por ejemplo, la Sangha Kosen, un maestro zen de origen francés de la línea de Taishen de Shimaru, que desde los 90 ha hecho una labor muy importante, misionera, visitando distintos países de Latinoamérica, y de hecho, bueno, ha fundado un templo aquí en la Argentina y un montón de grupos de práctica en otros países latinoamericanos. Después, por ejemplo, otra organización budista internacional muy reconocida y que tiene presencia en casi todos los países de Latinoamérica es la de Nueva Tradición Kadampa, fundada por el Geshe Kelsang Gyatso, y también la comunidad Dzogchen Internacional, con el maestro tibetano Chogyal Nankai Norbu, que la fundó en 1970
Y él, bueno, hasta que se murió hace pocos años, era también un viajero incansable, donde iba de centro en centro, en los 5 continentes tenía grupos y centros de práctica. Acá venía particularmente a la Argentina, en Córdoba, donde había un GAR, Talligar Sur, y en Venezuela, donde estaba el otro gran centro, Talligar Norte. Después, bueno, un claro ejemplo de organización budista internacional con un maestro carismático, misionero que viaja constantemente es Diamond Way, con el maestro dinamarqués Ole Nidal, que también ha hecho que casi todos los países de Latinoamérica tengan una sede de esta organización que tiene alrededor de 600 centros en todo el mundo. Y bueno, por último, quería mencionarles la organización Meditación Vipassana, que como dije hace un rato fue fundada por Goenka y que también es una organización budista internacional que tiene presencia en casi todos los países de Latinoamérica. Bueno, ahora adentrándonos en estudio del budismo en esta región. Bueno, en primer lugar, creo que los dos ámbitos principales donde se estudia el budismo en Latinoamérica, y en esto sigo un poco la propuesta de Francisco, es por un lado en centros de investigación universitarios, ¿no? Centros académicos de investigación y de docencia, y por otro lado, es importante destacar que se estudia el budismo en el marco de instituciones budistas propiamente dichas, ¿no? Estudios desde el interior de los grupos budistas. Ahora vamos a ir un poco viendo cómo es la dinámica en estos dos ámbitos de estudio del budismo. Con respecto a los estudios académicos del budismo, a su vez se pueden distinguir dos vertientes principales. Una es el estudio, la enseñanza, ¿no? La enseñanza del budismo en distintos ámbitos universitarios. Y aquí hay una situación bastante parecida a la de España, por ahí un poco menos desarrollada, pero en muchos casos similares, en el sentido de que si bien hay mucha gente interesada en el estudio del budismo, cada vez más estudiosos en Latinoamérica, no hay carreras de grado o posgrado específicas sobre el budismo. De hecho, tampoco existe mucha presencia, casi no existen asignaturas o materias universitarias sobre el budismo. Muchas veces el budismo es una temática que se incluía en otras materias más amplias, como por ejemplo religiones de Japón, o estudios sobre Asia, o estudios sobre Oriente. Quizás por ahí una de las pocas excepciones es la Universidad de El Salvador, que tiene una licenciatura en estudios orientales donde hay 2 materias específicas sobre budismo en el programa de la licenciatura, se pueden ver. Y en la Universidad Nacional Autónoma de México también hay algunos cursos de filosofía budista a nivel universitario. Después hay una institución que se llamaba Fundación Instituto de Estudios Budistas, que sí fue pionera y realmente tenía una oferta única en el sentido de que era un instituto reconocido por el CONICET de primera calidad, donde se dan cursos sobre budismo, distintas temáticas. Yo recuerdo en el año 2003, cuando me empecé a interesar por estas cuestiones, fui a hacer un curso anual en el FIEP, la Fundación Instituto de Estudios Budistas, sobre el Sutra del Loto. Todo el año fue sobre eso, muy interesante, y sabía que otros años era sobre otras cuestiones, otras temáticas del budismo, siempre centrado en los textos del Canon Pali, porque estaba dirigido por estos dos pioneros del estudio del budismo en español, como son Carmen Dragonetti y Fernando Tola, ¿no? Ya fallecidos lamentablemente. Tras su fallecimiento, FIEP dejó de funcionar y todo esto, bueno, se discontinuó. De hecho, ellos tenían una revista que también duró 9 o 10 volúmenes, tuvo anuales, que se llamaba Revista de Estudios Budistas, que bueno, también uno de los pocos casos de revistas específicas sobre el estudio budismo en español.
Ellos hacían, bueno, reconocidos internacionalmente, hacían traducciones del Pali y otros idiomas, del sánscrito, expertos reconocidos mundialmente, pero bueno, lamentablemente el FIEP dejó de funcionar tras la muerte de estos investigadores. Después, con respecto a las investigaciones, la otra gran rama, aquí hablé un poco de la docencia, pero quería hablar de cómo se investiga el budismo desde distintas disciplinas. Bueno, en este sentido, yo creo que hay dos ramas principales. Una que podría ser la que podemos englobar dentro de lo que es las humanidades, la filosofía, la lingüística, la teología, centrada mucho en estudios de textos canónicos y las traducciones, como el caso de Carmen y Fernando en el FIEP. Y aquí es importante mencionar, sobre todo en México, el Centro de Estudios de Asia y África, el CEA, del Colegio de México. Ahí también está otro de los tres grandes pioneros de los estudios budistas en español, como fue Luis Oscar Gómez, fallecido también hace poco, que fue un pionero en estudios budistas y en traducción de textos canónicos. También Marco Antonio Caram, experto en estudios budistas, en cultura tibetana y fundador de Casa Tíbet México. Alejandro Tapias Vargas, un investigador del budismo desde la psicología. Y Hugo Cordovaquero, que se acerca también al budismo desde la teoría queer y la teología. Después, ya yendo a Cuba, encontramos un, un gran colega, el principal referente sobre los estudios budistas en este país, como es Douglas Calvo Gainza, un experto en el budismo, lingüista, traductor, escritor, que justamente hace poco terminó un documental sobre el budismo en Cuba, que va a ser presentado dentro de poco, que realmente es algo excepcional, es el primer documental de ese tipo que se realiza en el ámbito latinoamericano. Así que bueno, eh, los aportes de Dulas han sido muy importantes. En Costa Rica está la profesora Catherine Massey Siverson, que también ha hecho aportes sobre la filosofía, la ética y el pensamiento budista. En Venezuela tenemos un experto en budismo tibetano, especialmente budismo Dzogchen, como Elías Capriles, que ha dado, bueno, conferencias en todo el mundo y de hecho es un instructor autorizado por Nankay Norbu de la tradición Dzogchen. Después, en Colombia podemos mencionar a Carlos Barbosa Cepeda, experto en filosofía de la religión, especialmente en filosofía budista y filosofía japonesa. En Brasil está Plino Say, un teólogo experto en estudios budistas y sinología que ha creado un instituto, Instituto Pramana, que es el Instituto de Teologías Cristianas y Ciencias Budistas. Y en Perú hay dos personas principalmente que se dedican al estudio del budismo. Manuela Tocar Carrera, del Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica de Perú. Él es el experto en filosofía de religiones comparadas y se interesa especialmente en la cuestión del budismo comprometido. Después también está Juan José Bustamante, que de las ciencias de la religión fundó el Instituto Peruano de Estudios Budistas, donde también combina la enseñanza más académica e intelectual con también una enseñanza práctica sobre la meditación budista. Después, yendo a la Argentina, bueno, ya mencionamos a los pioneros Fernando Tola y Carmen Dragonetti de la Fundación Instituto de Estudios Budistas, pero también hay otras personas como Rosalía Boschuf, que escribió un libro muy interesante que se llama Budismo y Mundo Grecorromano. Gabriel Martino, experto de filosofía de la India, que también ha hecho unos trabajos muy valiosos sobre la filosofía budista. El profesor Federico Andino, que es el profesor justamente que da estas materias de budismo en la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador. Y de hecho es organizador de un evento también que es uno de los pocos de su tipo, que es las jornadas de estudio budista que organiza la Universidad de El Salvador cada tantos años. Creo que van por la edición número 5, la última vez fue el 2022, y es un espacio, uno de los pocos espacios donde
espacios de encuentro de investigadores y estudiantes del budismo desde distintas disciplinas y desde los estudios budistas propiamente dicho. Después, bueno, vamos a mencionar brevemente la otra gran rama de investigación del budismo, que tiene que ver, o sea, parte de las ciencias sociales, ¿no? No tanto de las humanidades, sino de las ciencias sociales. Básicamente, dos tipos de estudios históricos. Uno son los históricos, que son importantes porque permiten comprender los procesos que han dado forma a los budismos que actualmente se practica en Latinoamérica. Lo mismo que los estudios sociológicos y antropológicos que nos ayudan a analizar cómo se vive el budismo en estos países, cómo se reinventa el budismo y se adapta a este contexto cultural, social, incluso político distinto. Y bueno, dentro de ellos podemos nombrar eh, a investigadores como Fran Usarki, que ya los mencioné, con Rafael Yogi. Con ellos estamos escribiendo este libro que mencioné anteriormente. Ellos pertenecen al CERAL, que es un centro de estudios de religiones orientales en Brasil. También está Ronald Alves Pereira, que ha escrito unos estudios etnográficos muy interesantes sobre el budismo étnico en Brasil y especialmente la Soka Gakkai. También hay una investigadora llamada Cristina Rocha que ha hecho unos estudios pioneros sobre el Zen en Brasil. En México está Eser May, que es un experto en el campo budista mexicano y especialmente también en la Soka Gakkai. En Colombia tenemos a la antropóloga Daniela Mesa de la Universidad de Antioquia y a Ángela María Sarama Salazar de la Universidad de Bogotá. Ambas han escrito sobre el budismo en Medellín y en Bogotá respectivamente. Después en Uruguay está Ismael Apud, que desde la psicología y trabajando desde la Universidad de la República del Uruguay ha hecho investigaciones muy interesantes sobre el budismo en este país. Y finalmente está en la Argentina investigadores como Denise Welch, una antropóloga, está haciendo una tesis sobre la Soka Gakkai, una tesis doctoral, y Belén Azarola, que a su vez está haciendo una tesis sobre el budismo tibetano. Y bueno, finalmente, bueno, quien les habla yo, que he hecho algunos trabajos sobre el budismo zen, el budismo tibetano y la tradición vipassana en Argentina, especialmente. Eso es más o menos el panorama de los investigadores en la región. Me gustaría finalmente mencionar una asociación académica como es ALADA, la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, que está presente en muchos países, casi todos los países de Latinoamérica, y que también con sus congresos nacionales ha sido un espacio de encuentro entre investigadores dedicados al estudio del budismo. Después, bueno, brevemente, no quiero extenderme mucho, pero quería mencionar algo sobre la enseñanza en el marco de centros budistas. Por ahí no voy a ser tan detallado como Francisco, pero bueno, algunas cositas quería mencionar. Sí, es verdad, aquí también hay centros budistas que brindan programas de estudios más o menos formalizados, más o menos regulares. Según mi parecer, muchas veces funcionan como modo de introducir a nuevos interesados o de convocarlos, ¿no? Muchas veces las personas se interesan por ahí no tanto por la práctica, sino por lo intelectual, entonces acceden a estos cursos y después, bueno, después se apuntarán si les interesa a una práctica más meditativa o corporal. En otros casos, la función que tiene es profundizar el conocimiento intelectual ya de practicantes comprometidos que hace muchos años que están participando en un grupo, pero quieren lograr una comprensión intelectual más refinada, como por ejemplo, bueno, los programas de estudio de Santi Mahayanga de la comunidad Dzogchen Internacional, o los programas de estudios en 3 niveles de los centros de meditación Kadampa. También, por ejemplo, en grupos de la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana,
hay cursos sobre el Anrin, el texto principal de esta tradición, así como programas básicos de estudio del budismo tibetano. Así que, bueno, una de las cosas que yo observé en estos casos es que obviamente estos programas de estudio son de alguna forma confesionales y reflejan las preferencias de cada grupo. O sea, cuando uno va a un curso teórico, ¿no? De introducción al Zen en un grupo vinculado a la línea de Shimaru, obviamente los textos que se usan muchas veces son los de Shimaru, lo mismo que cuando uno va a un curso de la comunidad Dzogchen son los textos de Nankai Norbu, o cuando hace un curso más teórico de la Soka Gakkai son los textos de Ikeda, lo mismo con la nueva tradición Kadampa que usan los textos de Kelsang Gyatso. Bueno, ya para ir finalizando, bueno, el tema del budismo, evidentemente en esta región hay un interés muy profundo. Yo no me adentré en esto porque, bueno, por cuestiones de espacio no llegaba, pero también se remonta a más de un siglo con muchos orientalistas, muchas personas del ámbito de la literatura, muchas personas que desde principios del siglo XX se interesaron por el budismo y escribieron, bueno, de los más conocidos son Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Severo Zurduy, Vicente Fatone y otros muchos más que no voy a nombrar, pero hubo un interés intelectual en el budismo desde tiempos muy remotos, pero aún así los estudios budistas en español están muy poco desarrollados, sobre todo en comparación con otros países de habla inglesa. Esto es una lástima porque realmente hay un campo de estudio que estudia la dispersión del budismo a nivel global, ¿no? El budismo en Occidente, como le llaman, y este budismo occidental no se limita a Europa o Norteamérica, sino también a América Latina. Entonces, yo creo que para América Latina, los estudios del budismo sobre América Latina, sí, perdón. Catón, discúlpame, es que tenemos un acto ahora. Me sabe muy mal interrumpirte, pero tenemos otro acto ahora que tiene que empezar ya con urgencia y te pediría, por favor, si puedes terminar porque no tenemos más tiempo. Me sabe muy mal. Bueno, bueno. No, sí, no hay problema. En un minuto termino. De acuerdo, gracias. Bueno, dos líneas más. Creo que los principales desafíos del estudio del budismo en Latinoamérica son crear centros especializados de estudio del budismo, desarrollar estudios de grado y posgrado sobre el budismo. Obviamente los cursos de la URB son un modelo a seguir, desarrollar revistas especializadas y finalmente promover mayor comunicación e intercambio entre colegas que den como resultado, por ejemplo, libros como el que estamos presentando. Bueno, hasta acá la presentación y disculpen por la extensión. Muchas gracias. Muchas gracias. Simplemente un agradecimiento final, sincero, creo que también de parte de Daniel, a los doctores Díez de Velasco, Catón Carini, por estas aportaciones finales muy interesantes en cuanto a contexto sobre budismo en España, Latinoamérica, y creo que nos ayudan a comprender un poco más la importancia de esta realidad tan diversa a nivel de diversidad, de presencia, de estudios sobre esta tradición, que son cuestiones no menores y creo que, bueno, tanto de presente como de futuro y que nos tienen que animar a desarrollar proyectos futuros sobre el budismo. Muchas gracias a los dos, de verdad, de corazón, y que, bueno, siento mucho tener que ir tan rápido ahora al final, pero de verdad, muchas gracias. Pues cerramos. Para la grabación.